Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos con Encarna Durán. Encarna es la coordinadora de Entre Culturas en la Comunidad Valenciana y tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la educación para la ciudadanía global. Y actualmente lidera el trabajo de Entre Culturas en la Comunidad Valenciana, articulando redes de solidaridad, voluntariado y participación. ¿Qué me dejo en el bolsillo, Encarna? Nada. ¿No? A ver, ¿qué más podemos añadir? Bueno, pues yo soy una apasionada de la educación, he rodado por muy diferentes trabajos y llevo ahora mismo 9 años, creo, en Entre Culturas, y donde he encontrado, la verdad, mi vocación personal en esta entidad. Sí. Bueno, pues contigo nos queremos acercar al impacto que tuvo la Dana, que azotó Valencia el pasado 29 de octubre del 2024, y también pues que nos cuente sobre el trabajo que la Compañía de Jesús realizó y sigue realizando pues para apoyar a todas esas comunidades afectadas y que también viene acompañando en esos procesos de recuperación. Han pasado ya, pues eso, casi un año desde aquella Dana que golpeó tan duramente a la Comunidad Valenciana, y me gustaría, antes de hablar del presente, mirar un poco hacia ese pasado. ¿Cómo vivisteis esos días? Vaya, pues la verdad es que viéndolo así después del tiempo, ¿no?, que ha pasado, en aquel momento yo me acuerdo que decíamos, estamos bien, pero yo ahora reconozco que teníamos un grado de conmoción y de shock colectivo importante, ¿no?, por las dimensiones que tuvo la tragedia en aquel momento. Siendo l'Horta-Sud una región tan poblada, ¿no?, que se explicó mucho que era una región muy poblada, la devastación y la afectación fue enorme, ¿no? Entonces fueron momentos muy, muy duros. Y los vivimos pues con mucha incertidumbre, con mucho miedo y sobre todo intentando saber, lo primero de todo, pues cómo estaba nuestra gente, ¿no? La gente más cercana, el entorno, familia, amigos, amigas, compañeros de trabajo. El impacto de la Dana fue tremendo, sobre todo en las zonas más vulnerables. ¿Cuál es esa realidad hoy? Bien, aquí zonas vulnerables, claro, también se nota mucha diferencia en las poblaciones, en el impacto que tuvo la tragedia, en lo que son los barrios más cercanos, ¿no?, a Barranco, lógicamente, ¿no?, por los desbordamientos, etcétera. Pero sí que, no sé, yo te transmitiría que la devastación fue absoluta a un nivel increíble. O sea, incluso en zonas alejadas de los cauces veías todavía, y todavía se ven las marcas de dónde llegó el agua, el impacto que tuvo, la devastación, ¿no? Entonces, más que zonas más vulnerables, yo hablaría de las personas más vulnerables, porque, claro, cuando ocurre una tragedia así, las personas mayores, las personas enfermas, las personas con discapacidad, los bebés, eso fue lo más duro, ¿no?, desde el inicio, y sigue siendo lo más duro conforme pasan los meses. Las personas que ya estaban en una situación, pues eso, tanto con necesidades especiales o con necesidad de atención médica más urgente, etcétera, y las personas también que vivían de una manera con mayor precariedad, ¿no? Entonces, toda esa desigualdad y esa vulnerabilidad es la que se ha acrecentado con el tiempo. No me gusta nada tener que hacerte recordar, porque sé que de una tragedia así, uno no sale indemne, ¿no? Pero me gustaría hacerte recordar, y sobre todo para que me cuentes cómo se organizó la respuesta inicial desde las obras de la Compañía de Jesús en la comunidad. La verdad es que, o sea, los primeros momentos, como lo recordamos, como confusión, caos, falta de información, etcétera, ¿no? Entonces, lo primerísimo era buscar a nuestra gente, que decíamos nosotras, ¿no?, que es saber cómo estábamos todos y todas, lo primero, las personas,
Y luego enseguida ponernos en contacto entre nosotras, tanto entre redes de entidades valencianas que trabajamos en lo social y en cooperación internacional, como dentro de la compañía, ¿no? Las obras, de hecho, físicamente estamos juntas en el Centro Arrupe de Valencia, donde están las oficinas, y las escuelas de Jesuitas Valencia están muy cerca también. Entonces, en Valencia, que no fuimos afectadas directamente por la riada, enseguida nos pusimos en contacto, enseguida, para articular, porque las necesidades, evidentemente, eran necesidades primarias básicas enormes, de todo, bueno, ya veríais las imágenes en aquel momento y que siguen rodando, tan tremendas. Entonces, la necesidad era de alimentos, de agua, de material de limpieza, etc. Nos reunimos las obras de la compañía, Centro Arrupe, Servicio Jesuita Migrantes, las Escuelas San José de Valencia, Entre Culturas, para organizarnos también en un comité de emergencia, intentar centralizar lo primero la información de cómo estaban las cosas y luego empezar a gestionar todo el ofrecimiento inmenso que hubo desde todas partes de España, desde toda Valencia también, de ayuda, ¿no? Tanto de personas como de materiales como de dinero, ¿no? Entonces teníamos ese comité para, bueno, vamos a ir viendo qué pasa, dónde están las demandas y qué ayuda nos está llegando y se nos está ofreciendo para coordinadamente responder a eso. Entonces era una respuesta total de emergencia a la que muchas de nosotras no estábamos acostumbradas, ¿no? a trabajar así. Supongo que mantener la cabeza fría en esos momentos es complicado, ¿no? Sí. Porque la tragedia te afecta también. Totalmente, sí. También es verdad que la vivencia muy diferente de las personas desde Valencia, que digo yo, sí, a las personas que estaban sufriendo, que lo estaban sufriendo, ¿no? El mayor sufrimiento, creo yo, y hablo un poco, creo que por parte de todo el equipo, el mayor sufrimiento desde Valencia en ese comité primero de emergencia era no poder llegar a saber realmente qué estaba pasando, porque ahí estábamos con mucha incomunicación, no podíamos llegar por carretera, el voluntariado iba andando kilómetros para llegar a las zonas afectadas. Entonces se sufre esa falta de comunicación y de saber realmente cómo poder ayudar de verdad bien, ¿no? A partir del primer momento, simplemente comentarte que sí, que para mí lo bonito de todo esto del aprendizaje es cómo en esa situación de confusión inicial pues hicimos esa labor de ir viendo cómo canalizar la ayuda, pero luego ya ir viendo desde cada obra cuál era, o sea, cómo podíamos ponernos a disposición, ¿no? y ser lo más eficaces posibles. Entonces, por ejemplo, se ofrecieron espacios para alumnado que había perdido sus escuelas, el Centro Arrupe, las Escuelas San José ofrecían espacios, las Escuelas San José también se hizo almacén de alimentos, de donaciones que nos llegaban de alimentos, y el Servicio Jesuita Migrantes se puso enseguida a buscar alternativas de vivienda para mujeres migrantes que habían quedado totalmente en la nada, desprotegidas. Y en nuestro caso, en Entre Culturas, pues enseguida, por nuestro trabajo, la dinámica fue: vamos a ver cómo están las escuelas, ¿no? Qué ha pasado con todos los centros escolares, cómo podemos acompañar. Hay un programa, creo que se llama Espai Xarxa Solidaria, sí. Que bueno, estaba dirigido sobre todo a jóvenes y a niños. ¿En qué ha consistido ese programa? ¿Qué actividades habéis llevado a cabo? ¿Cómo estaban los niños y los jóvenes? ¿Cómo estaban afrontando una situación así? Pues nosotras, como comentaba, intentamos como contactar desde el primer mes, intentábamos contactar con los centros educativos intentando apoyar a las comunidades educativas, ¿no? Entonces, lo difícil era la comunicación porque fue una situación bastante extrema y el alumnado, las comunidades educativas estaban ocupadas en ver si el alumnado podía volver a las aulas, si no, cómo estaban los edificios, etc. Entonces, esa primera fase costó un poco, pero tras esos primeros meses sí que es cierto que era como necesario escuchar mucho. O sea, escuchar mucho a docentes, alumnados y familias. ¿Qué necesitáis? ¿Cómo estáis? Y ahí empezamos pues algunas donaciones de material escolar y, por ejemplo, yo recuerdo pues la primera Navidad hicimos una fiesta con un alumnado de primaria que estaba reubicado fuera del municipio porque no podía volver a su escuela. Entonces, emocionalmente, pues apoyarles, ¿no? Con una fiesta navideña, etc. Entonces, estábamos muy a la escucha. Y de estar a la escucha surgió esta idea del Espai Xarxa,
que ha continuado los meses posteriores, ¿no? Que en primavera pues, tuvo casi 500 jóvenes participantes. ¿Y qué hacíais? Sí, y es un programa que es como una jornada de respiro, ¿no? Están los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes están en sus barrios, están en la recuperación, están con también shock postraumático, algunos de ellos, ¿no? Y han vuelto a las aulas de alguna manera, a lo mejor no en su municipio, en otros. Entonces, en todo ese caos un poco ofrecemos, vale, pues pasar una jornada en una casa que tiene la Compañía de Jesús, en Alacuás, que está en zona afectada, pero que la casa está bien, tiene un jardín maravilloso. Entonces es pasar una jornada con nosotras, con dinámicas, con juegos, con un espacio seguro donde los jóvenes pueden expresarse, pueden contar lo que han vivido, cómo lo han vivido. Y luego, sobre todo, además de compartir, luego volverlo a lo positivo, ¿no? De la vivencia de la solidaridad que hemos tenido todas, ¿no? ¿Cómo podéis, es decir, me gustaría saber cómo estáis promoviendo esa convivencia y esa colaboración entre los vecinos afectados por esta tragedia? Sí, nuestro trabajo... no debe ser fácil. Claro, no es sencillo, no es una situación sencilla. Lo que sí que es verdad es que a veces nos sentimos como un granito de arena en una playa, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos tenido más contacto con vecinos y vecinas de Paiporta, ¿no? Entonces, en un barrio, quiere decir que luego, imagínate con la dimensión que ha tenido la Dana, cada organización tenemos como nuestro huequito de acompañar. Entonces, nosotras, nuestro trabajo, hemos ido diseñando como unas líneas después de esta respuesta inicial, pues unas líneas de trabajo más a largo plazo entre Servicio Jesuita Migrantes y Entre Culturas, que lo que hacemos es acercarnos a redes vecinales y detectar casos de alta vulnerabilidad, ¿no? Para poder tener esa atención directa psicológica, asesoría jurídica a personas migrantes, personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y luego, por otro lado, hacer esa dinamización o apoyar una dinamización comunitaria que sea inclusiva, que sea solidaria, ¿no? Y que no se base en la tensión, que la ha habido y la hay, la tensión social y política, el cómo van pasando los meses y las personas están cansadas, lógicamente, de pelear, ¿no? Y muchas personas que continúan durante meses y meses en una situación muy precaria, muy complicada, viviendas que tardan y tardan en rehabilitarse, o sea, todo ese escenario. Todavía hay mucha gente que no ha podido regresar a sus casas. Entonces hay gente sin regresar, sí, que en aquel momento pues, se fue a casa de familiares o algún otro tipo de vivienda. Y es que la rehabilitación de vivienda está como en la prioridad absoluta porque es uno de los mayores problemas, ¿no? Lo que te decía es que es muy importante para nosotras en nuestro trabajo formar parte y estar ahí con las personas, ¿no? Porque estando ahí y estando en nuestro caso, con una red vecinal de Paiporta, es donde podemos escuchar y donde podemos ver lo que hace falta y cómo podemos aportar, ¿no? Y ahora se habla a veces parece que hay como una frontera real, ¿no? Entre lo que es Valencia capital y lo que es la zona Dana, ¿no? Entonces, pues, ¿Y existe esa frontera? Sí, es un cauce, ¿no? Del río Turia, pero bueno, ya tenemos puentes, ya hay carreteras, ya hay tal, pero sí que es cierto que bueno, pues nuestra misión y nuestra vocación es estar en la frontera, entonces es estar ahí. Entonces la mejor manera de ver cómo podemos ir trabajando cada vez mejor y a qué personas podemos atender es estando con los vecinos y vecinas. La solidaridad, en esos días vimos pues muchos ejemplos de solidaridad. ¿Qué papel ha jugado en este proceso de reconstrucción, no solo material, sino también física y mental, de tantas y tantas personas afectados? ¿Se mantiene esa solidaridad? Se mantiene sobre todo pensando en los lugares donde de alguna manera ya se ha superado, ya se ha arreglado el problema, pero siguen tendiendo la mano a esos otros que todavía no han logrado una situación de normalidad. ¿Qué papel estáis haciendo vosotros en todo esto? Vaya, pues si algo tiene de positivo, y eso lo comentamos muchísimas personas, no tanto afectadas directamente como no afectadas, y en las entidades, ese aprendizaje de que cuando pasa algo así, de unas dimensiones tan inesperadas y con unas consecuencias tan graves para tantísimas personas, solo se sale
cooperando, decimos, solo se sale cooperando y es verdad. Entonces ha sido como una experiencia, o sea, ha sido vivir realmente que sí, que para salir adelante tiene que haber solidaridad y cooperación, si no, no se sale, ¿no? Y hay un aprendizaje vivencial ahí precioso de la solidaridad entre vecinos y vecinas, entre familias, entre gremios, entre, no sé, hasta, pues, no sé, desde Valencia, las zonas afectadas, pues pequeño comercio que se apoyaba de un lado a otro, que decimos nosotras. Entonces, el aprendizaje o sea, tenemos que rescatar todo el tiempo, y eso es parte de nuestro trabajo cuando estamos en estos grupos de vecinos y vecinas, rescatar todo el tiempo desde esa experiencia propia que todo el mundo ha tenido, de he salido adelante gracias a que otra persona me ha ayudado, gracias a que otra persona me dio esto, me dio posibilidad de vivienda o me ofreció lo que sea, ¿no? Entonces, ese apoyo mutuo, rescatar esa experiencia todo el tiempo para que, bueno, cuando las cosas pues ya se alargan y hay que enfrentar una reconstrucción, partir de esa experiencia positiva de que vamos juntas las personas y también transmitir fuera de Valencia que el proceso es largo y que la solidaridad es necesaria. A lo mejor al principio eran manos para quitar barro, ¿no? Al principio necesitamos personas para limpiar, para quitar barro, y conforme pasa el tiempo, pues la solidaridad es necesaria, pero a lo mejor más especializada, ¿no? A la hora de solucionar algunos temas graves que siguen teniendo los municipios a nivel de infraestructuras o, por ejemplo, la rehabilitación de viviendas que ya requiere un esto más profesional, o todo lo que ha pasado con los ascensores, por ejemplo, que ha sido el drama de muchas personas de no poder salir a la calle durante meses. Entonces hay toda una solidaridad necesaria de la sociedad, de todos los sectores, y también una solidaridad que lleve a la movilización y a la incidencia política, en el sentido de ir junto a las administraciones públicas y hacer una incidencia para que haya una reconstrucción justa, ¿no? Justa y sostenible ambientalmente también por lo que pueda pasar en el futuro. ¿Qué líneas de actuación estáis llevando a cabo ahora, casi un año después, la Compañía de Jesús, las obras de la Compañía de Jesús? Bueno, pues... Estos hilos. Sí. Bueno, en realidad nuestro proyecto, lo que comentaba de Servicio Jesuita a Migrantes y Entre Culturas, sí que tenemos estos ejes que continúan, de la atención directa a personas vulnerables con foco en personas migrantes y en personas jóvenes, y luego el acompañamiento y la dinamización comunitaria por seguir implicadas en este tipo de redes vecinales y seguir poniendo nuestro granito de arena para que esas redes sigan siendo de apoyo mutuo y que nadie quede atrás, ¿no? Y que se afronte una reconstrucción justa. Esto es lo principal. Todas estas redes también están siendo posibles por ejemplo, en coordinación con las escuelas San José, las escuelas de los jesuitas Valencia, que son las que iniciaron todo el contacto con familias de Paiporta con las que estamos trabajando ahora. Quiere decir que luego todo se cruza, ¿no? Todo se entremezcla. Pero básicamente expresar eso, que estamos para atender a las personas que han quedado en peor situación, porque hay muchas personas que no tienen red de apoyo, que no tienen oportunidad. Entonces, llegar a ellas y llegar a través de estar presentes en las asociaciones que se van creando de vecinos y vecinas, apoyar que las redes y las asociaciones que se van creando tengan espacio físico, que a veces nosotros podemos pues también apoyar económicamente, ¿no? Para que los grupos vecinales tengan su espacio y puedan seguir adelante con su trabajo. El 29 de octubre hará un año de esta tragedia. ¿Qué crees que queda por hacer? Es difícil, ¿eh? Es difícil, porque digamos que lo peor es cuando las personas tienen sensación de lentitud, ¿no? Pero luego entiendes que la dimensión es tan grande que hay cosas que van lentas, ¿no? Entonces, decimos nosotros, se ha arreglado la parte física, ¿no? De pues calles viables, que haya alumbrado, que haya puentes, que todas las infraestructuras. Entonces, lo que es más a largo plazo y es necesario no olvidar es toda esa recuperación de salud mental de todas las personas afectadas que vivieron situaciones realmente muy tremendas y muy traumáticas. No se olvida fácil. Tampoco se olvida fácil la depresión de muchas personas por la pérdida tan grande que han tenido, ¿no? De trabajo, de hogar, de todos sus recuerdos.
Entonces, ¿queda por hacer? Pues queda por hacer lo que estaba remarcando antes, que es estar ahí para apoyar también emocionalmente y en salud a las personas, y estar ahí para que todo lo que se avance con criterios de sostenibilidad ambiental y de justicia social, porque para eso hay que estar muy presentes, todas las entidades, todas las obras, tener mucho contacto con la administración pública y estar, digamos, logrando una coordinación que permita que estemos preparados y preparadas por si en algún otro momento se repite algo así, ¿no? Que esta vez nos ha pillado tan desprotegidas y de una manera tan inesperada, ¿no? O sea, ir como reconstruyendo desde todos los aspectos. También el tema laboral, pues tarda, ¿no? También en que las personas vuelvan a recuperar su vida laboral, muchas de ellas. No sé, yo creo que... ¿Y los niños? Ya, los niños y las niñas. Los niños y las niñas, se ha hablado mucho, y con compañeras de otras entidades, de la importancia de la salud mental, lógicamente, ¿no? Porque ha habido vivencias, y niños, niñas, adolescentes, vivencias de, pues eso, muy, muy traumáticas, ¿no? De que fallezcan sus abuelos, o de haber estado en el agua, o de haber estado perdidos y no saber de los padres y madres. Entonces, pues es ese acompañamiento emocional. Y ten en cuenta luego ya los adolescentes jóvenes, es una generación que ha vivido la pandemia, se han confinado, han vuelto y a los años han vivido esto, ¿no? Que también les ha sacado de las aulas, que también... Entonces ahí hay que tener una atención muy, muy especial, claro que sí. Pero siempre con la esperanza que yo, bueno, no sé, igual me estoy alargando, pero que cuando piensas a futuro, yo creo que lo más importante es ir al aprendizaje positivo de lo humano, ¿no? Que ha tenido todo esto. El aprendizaje positivo en el caos, la confusión, la desgracia, la pérdida. Caray, pues muchas personas han estado al lado de otras personas, ¿no? Y es una vivencia muy bonita de los valores esenciales, pues eso, de la solidaridad, de que hay personas que han salvado personas, hay personas que han acogido en sus casas a otras personas, ¿no? Entonces, cuando enfrentamos el futuro, rescatar lo bueno de todo lo que ha pasado todos estos meses, en ese sentido, ¿no? De que las personas, cuando nos vemos en una situación así, somos capaces de actuar en colectivo y de hacerlo bien. De sacarlo mejor. De sacarlo mejor, exacto. De sacarlo mejor. Bueno, pues muchísimas gracias, Encarna, por estar aquí, por acompañarnos en este episodio tan especial de Voces por una Causa. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, por estar ahí semana tras semana. Hasta la próxima semana. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.